Como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir. Que abraza, aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Me da muchísimo gusto el que se conecte usted y le doy las gracias por conectarse para juntos reflexionar sobre la palabra de Dios. Y hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo, sobre su persona, sobre su divinidad, y ahora estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Más adelante hablaremos sobre los frutos del Espíritu Santo. Entonces, muchas gracias por conectarse y procure compartir con otros. Yo le agradeceré mucho que comparta con sus amistades, conocidos, ahí con su teléfono, sus contactos que tenga. Compártalo. Es algo que nos bendice a todos porque es la palabra de Dios.
Y empezamos a estudiar los dones del Espíritu Santo y ayer vimos cuál es la diferencia entre los dones de ciencia y de sabiduría. Y luego, hoy vamos a considerar cuál es el propósito principal de los dones del Espíritu Santo. Y desde ahora le digo, desde ese momento le digo, que son capacitaciones de carácter espiritual con el fin de edificar la iglesia de Dios por medio de la instrucción de los creyentes. Así que entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Y precisamente la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 13, nos habla precisamente que el propósito es instruir, capacitar a la iglesia. ¿Y cómo necesitamos esos dones, verdad? Para capacitar a la iglesia. Hay tres palabras en relación con lo que ahora vamos a estar considerando del propósito de los dones. Las palabras saber, actuar y hablar. Saber, actuar y hablar. Los dones del Espíritu Santo, aquellos que imparten poder para saber en forma sobrenatural. 2. Aquellos que imparten poder para actuar en forma sobrenatural. Y aquellos que imparten poder para hablar en forma sobrenatural. Déjeme ir un poquito más a fondo. Número 1. Aquellos que imparten poder para saber en forma sobrenatural, como es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y la discreción o discernimiento de espíritus. Eso tiene que ver con el saber. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Entonces, el Espíritu Santo nos hace saber muchas cosas. Ahora, lo segundo es los dones que imparten el poder para actuar en forma sobrenatural. ¿Cuáles son esos dones que nos ayudan a actuar en forma sobrenatural? Son estos: fe, operaciones de milagros y dones de sanidades. Fe, milagros y dones de sanidades. Esto es para actuar en forma sobrenatural. Mire, son 3 grupos de 3. Estamos hablando de 9 dones. Y lo tercero es aquellos que imparten poder para hablar en forma sobrenatural, como es la profecía, los géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Qué interesante está eso, ¿no? Qué interesante está eso. 3 grupos de 3. Hablamos de 9 dones del Espíritu Santo. Hay más, pero ahora estamos considerando estos 9 que se encuentran allí en la palabra del Señor, y dice que ese es el propósito, ¿verdad? Que nos da poder. ¿Cómo necesitamos en nuestra vida diaria la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y también el discernimiento de espíritus? ¿Cómo lo necesitamos? Conocer y también saber y también actuar, ¿verdad? Saber en forma sobrenatural, palabra de ciencia y discreción o discernimiento de espíritus. En el discernimiento de espíritus necesitamos conocer qué hay en los corazones y el Espíritu Santo nos hace saber, como lo hizo saber a los apóstoles cuando Ananías y Zafira quisieron engañarlos, y el Espíritu Santo les hizo saber a los apóstoles que aquel hombre y aquella mujer estaban tratando de engañar a los apóstoles, tratando de cometer un fraude, pero el Espíritu Santo les enseñó a los apóstoles lo que estaba ocurriendo. Entonces nosotros podemos discernir los espíritus. Pero miren, yo voy más allá, porque generalmente cuando se habla de discernir los espíritus se habla de conocer quién es malo, pero también quién es bueno.
porque especialmente los pastores, ¿cómo necesitamos conocer quién puede ayudarnos en el trabajo del ministerio? Entonces, el discernimiento del Espíritu nos ayuda a conocer quién nos puede auxiliar, quién tiene ese buen propósito, quién tiene esa sencillez, esa humildad para servir en el ministerio y para echar mano de ellos, para encomendarle tareas para edificar a los creyentes. Entonces, acuérdese de estas 3 palabras que nos ayudan a entender el propósito principal de los dones del Espíritu Santo: saber, actuar y hablar. 3 grupos de 3. Saber, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Actuar, la fe, las operaciones de milagros y los dones de sanidad. Y hablar, en forma sobrenatural, la profecía, los géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Pero déjeme decirle algo más. Estas que la palabra del Señor nos enseña que son manifestaciones del Espíritu Santo, son regalos de parte de Dios. Que nadie presuma, se ufane y diga: yo tengo los 9 dones del Espíritu Santo. Quiero decirles que todos podemos tener los 9 y más. Depende de la disposición que nosotros tengamos para recibir esos regalos. Pero no solamente recibir los regalos, sino ponerlos a funcionar, pero con sencillez, con humildad. Repito, no vamos a presumir. Si tenemos el don de sanidades, miren cómo yo oro por los enfermos y sanan, o actuar de esa manera como diciendo: yo soy el que sano. De ninguna manera. Y la operación de milagros, todo esto no es para exaltar nuestro yo, sino es para dar honra, gloria y adoración al Señor. Que Dios sea glorificado. Debemos siempre ir al sentir de Juan el Bautista. A Él le toca crecer y a mí menguar, hablando del Señor Jesucristo. Y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Diríamos en estos días: yo no soy digno ni de bolear sus zapatos. Entonces, vamos a reconocer el propósito de los dones, que son para la edificación, para el desarrollo de la iglesia del Señor. Y haciéndonos a nosotros a un lado, y que sea exaltado el Espíritu Santo, que sea adorado Dios con estos dones que Él nos da. Recuerden, es necesario, es importante, es absolutamente necesario el desarrollo de la iglesia. Y nosotros como pastores y cada uno de los creyentes necesitamos echar mano de esos dones del Espíritu Santo para ayudar en el desarrollo de toda la iglesia. Vamos a colocarnos en las manos del Señor para ser usados y recibir esos dones del Espíritu Santo y aplicarlos al buen crecimiento de la iglesia. Hoy muchas iglesias se han desviado, se han ido por rumbo distinto a lo que el Señor quiere que hagamos. Así que entonces, volvamos a las sendas antiguas. Por antiguo no quiere decir que lo que nosotros aprendimos hace muchos años, no. Volvamos a lo que la palabra del Señor nos enseña. El propósito es el desarrollo espiritual de cada creyente. Vamos a orar y vamos a hablar con el Señor para ser recipientes de esos dones y que los pongamos a funcionar, pero con sencillez, con humildad de corazón. Padre Santo, te estoy rogando que nos ayudes, Señor, para conocer y aceptar y poner a trabajar esos dones que tú nos das, esos regalos que tú nos das. Señor, ayúdanos. Reconocemos, nos damos cuenta, Señor, de la necesidad que tiene tu iglesia de ser guiada, de ser desarrollada por medio de los dones del Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Padre Celestial, para cumplir con este propósito. En tus manos benditas
nos estamos encomendando. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga de una manera muy especial. Dios mediante, el día de mañana vamos a continuar y vamos ya de una manera más específica a hablar de palabra de ciencia y después vamos a hablar de palabra de sabiduría. Entonces mañana, Dios mediante, hablaremos de palabra de ciencia a las 7 de la noche. Conéctese todos los días de lunes a sábado por Facebook, Iglesia La Trinidad, y juntos vamos a analizar lo que dice la palabra del Señor respecto de los dones del Espíritu Santo. Acompáñenos y también comparta con sus amistades, conocidos, hermanos en la fe, estas enseñanzas. Y los domingos es a las 11:30 de la mañana nuestro servicio de Iglesia La Trinidad, y presencialmente es a las 10 de la mañana, a las 11:30 de la mañana y a la 1 de la tarde en el Templo de la Trinidad, que está ubicado entre las calles Velarde y Saravia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Más o menos a 5 cuadras del antiguo centro de la ciudad, a 2 cuadras de la Escuela Revolución, muy conocida aquí en Ciudad Juárez. Lo esperamos los domingos a las 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. Pero los jóvenes tienen su reunión los sábados a las 4 de la tarde. Vengan, los esperamos. En El Paso, Texas, tenemos nuestro templo Jerusalén, que tiene sus servicios presenciales los domingos a las 4 de la tarde para todos. Y los viernes a las 7 de la noche se reúnen los jóvenes para tener su actividad. Le estoy invitando, es el 4300 de la calle Yandel, frente al Spaghetti Bowl en El Paso, Texas. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para considerar más detalladamente palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Mañana lo vemos. Dios les bendiga.